Conceptos básicos de la sabiduría de la Kabbalah. Placer y deleite. Hola, gracias por estar con nosotros en nuestro programa Conceptos básicos de la sabiduría de la Kabbalah con el Dr. Michael Leiman. Hola, hola, dice el Dr. Leiman. En nuestro programa, cada día tenemos un nuevo concepto de la sabiduría de la Kabbalah e intentamos explicarlo para alguien nuevo en esto. Y intentamos empezar siempre de forma emocional. Y hoy queremos hablar del placer. Cuando hablamos del placer de la vida, hablamos de, no sé, los pequeños placeres. Me gusta empezar el día con el café, con una galleta. A todo el mundo le gusta el placer y el deleite. Y la Kabbalah habla mucho acerca de eso, del placer. Y escuché que la Kabbalah te capacita para alcanzar un placer mucho más allá del que estamos acostumbrados a conocer. Y eso me llena de curiosidad. Entonces, ¿qué siente usted acerca de esto? Dice el Dr. Leiman, yo siento que cualquiera que tenga una carencia y reciba un llenado con respecto a esa carencia, ese llenado será llamado placer. Oren, la Kabbalah habla de grandes placeres. ¿Cómo se siente cuando se alcanza esos placeres? Doctor Leiman, cuando hay una carencia por esos placeres, cuando se llenan y los obtiene, tiene gran placer. Oren, pero ¿cómo se siente? ¿Puede describirlo? Oren, yo estoy tomando ahora una taza de café y tomo un sorbo de ella. Y voy a obtener placer de eso. ¿Qué quiere decir? Que tengo un deseo y ese deseo siente que le falta cierto llenado. Y cuando yo tome un sorbo de esa taza, voy a sentir que ese deseo ha recibido lo que quería. Oren, que el deseo se llena. Doctor Leiman, sí, se llena. Eso es lo que se llama placer llenado. Porque todo lo que podemos ver alrededor de nosotros, todo lo que podemos sentir, todo de lo que podemos hablar, son distintas medidas de carencias. Carencia. Todo es carente, está carente. Si hablamos del mundo entero, está compuesto de carencias de distintos tipos. Oren dice, no entiendo. Doctor Leiman, todo de lo que podamos hablar, ver, percibir, son diferentes grados de carencias. ¿Qué quiere decir? Que te falta algo. Cualquier cosa que sea. Por ejemplo, yo aquí tengo este aparato. Entonces, tiene la carencia de estar en el estado de reposo, la carencia del café, de mantenerse en el mismo nivel de temperatura. Y yo mismo estoy compuesto como ser humano de muchísimas carencias, de todo tipo de carencias que tienen que ver con mi cuerpo biológico, con la mente. Entonces, toda la naturaleza es una gran carencia que consiste de un número infinito de formas de carencias y se apoyan unas a otras, se sostienen unas a otras. Están en distintos tipos de conexiones entre ellas. Oren, ¿y por qué me habla de la carencia en relación con el placer? Doctor Leiman, porque el llenado de esa carencia es el placer. Ahora, entonces, ¿cómo define placer y deleite? Lo defino como el llenado de lo que antes estaba vacío, que antes era carente, tenía una deficiencia, una falta, y ahora ya no. Ahora, entonces, ¿cómo se define el placer en la Kabbalah?
Es todo lo que hay en la naturaleza, desde la gente, los animales, los metales, las nubes, lo que tú quieras. Todo eso se compone de deseo. Todo. Deseo de vivir, deseo de preservarse a sí mismo. Y por eso la sabiduría de la Kabbalah, cuando habla de deseo, de hecho, habla de la sustancia de la que está compuesta toda la creación y toda la realidad. Oren, ¿el deseo es como que me falta algo? Doctor Leiman, sí. Cada partícula de la creación tiene su propio deseo, que quiere sostenerse a sí mismo, mantenerse. Y por eso es una carencia. Oren, la Kabbalah dice que el placer es lo que opera a la persona, lo que la maneja. Doctor Leiman, eso significa que somos un cuerpo biológico muy complejo que ni siquiera nos imaginamos lo intricado y complejo que es, compuesto de distintos subsistemas, etcétera, etcétera. Y estamos llenos de muchas carencias. Cada órgano, cada pensamiento, cada inclinación que tengo, cada movimiento, todo es la tendencia a recibir una carencia, un llenado para mi carencia. Oren, entonces, cuando usted dice que el placer opera a la persona, ¿qué quiere decir, doctor Leiman? Quiere decir que yo estoy dispuesto a recibir llenados para mi carencia. Y siempre estoy persiguiendo esos llenados. Y cuando tengo ese llenado de mi carencia, siento placer. Por lo tanto, toda mi vida está entre la carencia, el dolor y el perseguir esos llenados y el propio llenado. Entre la carencia y el llenado. Oren, si yo miro la vida, hay distintas cosas que me motivan, aparte de perseguir placer. Oren, doctor Leiman, no hay nada de eso. Oren, sí, yo tengo el deseo de realizarme a mí mismo y llenar a otros, doctor Leiman, pero eso es un llenado para ti mismo con distintos tipos de placeres. Oren, llenar a mi familia me motiva, doctor Leiman, por supuesto, tienes que proporcionarles la vida. Y sí, pero eso no son placeres, es la envidia también lo que me mueve. Doctor Leiman, siempre son placeres. Doctor Leiman, dame un ejemplo. Por ejemplo, llenar a mi familia, darles cosas a ellos. Doctor Leiman, entonces la falta de placer te motiva a obtener placer. Pero tengo que... Sí, eso me motiva, dice Oren. Entonces voy y busco y hasta el trabajo, hasta el momento en que tienes tu salario. Cuando tienes tu salario es el placer. Ahí es donde empieza el placer, cuando recibes tu salario y puedes comprar distintas cosas con las que deleitar a tu familia. Oren, no es placer, es que me libera de esta preocupación, doctor Leiman. ¿Ves? Entonces, estamos hablando aquí también de carencia y llenado en distintas formas y bajo distintas apariencias. Oren, ¿y dónde está el placer? Doctor Leiman, el placer está en que tú tenías una carencia que era sostener a tu familia, alimentarlos, y cuando se llena esa carencia, obtienes placer. Oren, entonces la persona funciona con la fórmula de mínimo esfuerzo y máximo rendimiento y placer. ¿Puede explicarlo?
Doctor Lyman, somos un deseo de recibir placer y esta forma de recibir placer funciona de la siguiente forma. Expandir la mínima cantidad de energía y recibir la máxima cantidad de llenado. Así funciona toda la naturaleza. Yo pienso, ¿cuánto tengo que gastar, cuánto tengo que invertir, cuánto esfuerzo, cuánto voy a recibir a cambio de esa inversión? Oren, a veces imagino distintas cosas que cuando las alcance me sentiré bien, pero cuando las alcanzo, supongamos que quiero comprarme algo y planeo y lo busco en internet, dónde lo puedo comprar por al mejor precio. Y lo compro y me lo envían a casa. Incluso si llega a casa y es algo muy bueno, a los 2 días ya no siento que me haga sentir tan bien ni tan lleno. ¿Por qué? Porque quieres precisamente esa cosa. Oren, sí, pero llegó y estuvo muy bien, pero ya no me da placer. Oren, porque, doctor Lyman, porque tú ya has cancelado tu carencia. ¿Qué quiere decir? Tú querías recibir algún tipo de cosa, de artilugio. Normalmente es una hermosa camisa y la compro y me la pongo y todo el mundo me dice, qué elegante estás, ¿dónde la compraste? Bueno, a veces no dicen eso, doctor Leiva, supongo que lo dicen, que caminas y todos te miran y tienes placer durante 2 días y de los 2 días se acaba. ¿Y qué haces? ¿Vas a pagar a la gente para que te diga lo bien que te queda esa camisa y vas a extender el placer? El problema es que la carencia ya no siente novedad y tienes que estar renovándola constantemente. Digamos que yo tengo hambre y como lo que haya en mi plato. Y ya después de comer me duele el estómago y digo, pero que no paré a tiempo porque comí tanto. Entonces, placer y falta de placer están interconectados. Entonces, ¿cómo podemos estar en un estado en el que tengo carencia, placer y me lleno constantemente de placer? Constantemente. ¿Eso es posible? Eso es a lo que tenemos que llegar. Y eso se llama el final de la corrección, donde corregiremos nuestro deseo de recibir placer de tal forma que cuanto más se llena, junto con eso, sentirá que está carente. ¿Carente de qué? De más llenado. Oren, ¿me puede dar un ejemplo? Doctor Lyman, en nuestro mundo no sé si hay un ejemplo para eso. Oren, ¿por qué? Doctor Lyman, porque al final lo que quieres lo recibes y ya no puedes llenarte más. Se para ahí la cosa. Sí, pero en la espiritualidad, cuando tú trabajas con la intención de otorgar, de dar cada vez más a otros y disfrutas de dar a otros, de pronto descubres que tienes la habilidad del placer ilimitado, del placer infinito. Oren, ¿cuál es el secreto? Doctor Lyman, el secreto es que tu placer está en llenar a otros y tú obtienes placer de eso, de que ellos disfruten. Es decir, tú no cancelas tu propia carencia. ¿Cómo decir? El dispositivo que descubres para que te dé placer está dividido entre la otra persona y tú. Y por eso se dice, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Nosotros, a nosotros mismos nos amamos. Al otro, no. Pero si yo llego a un estado en el que trato al otro del mismo modo que me trato a mí mismo, de pronto descubro que si doy a la otra persona y le doy, a partir de eso puedo también obtener placer y cada vez más hasta llegar al infinito. ¿Por qué es infinito? Porque lleno a las vasijas, los deseos de la otra persona con mis propios esfuerzos. Antes usted dijo algo técnico, que dividías el placer en dos. ¿Qué ocurre antes y después? Antes de que esa mejora de mis vasijas, antes no me fijo en las otras personas. Bueno, yo soy Oren, dice, yo quiero. ¿Y ahora qué ocurre, Dr. Lightman? Yo veo que la otra persona entonces es realmente parte de mí. Y entonces, de ese modo, puedo darle a la otra persona y recibo placer. La persona recibe lo que yo le doy, pero el placer es enteramente mío. Oren, ¿y esta tecnología, el placer, el deleite, no se disipan? Dr. Lightman, no. ¿Por qué? Porque estamos interconectados. Y al llenar el deseo de la otra persona, yo lo siento como si fuera mi propio llenado, mi propio deseo. ¿Cómo es ese que no tengo que llenarme yo, que yo tengo que llenarme previamente, doctor Lehmann? Porque tú lo sientes como tuyo. Sientes el deseo de la otra persona tan cercano que lo sientes como tuyo. Y hay una diferencia entre que tú sientas tu propio deseo y lo llenes o que tú sientas el deseo de otros y lo llene. La diferencia es que hay una diferencia entre tú y la otra persona. Tú le das a la otra persona y tú recibes para ti mismo. ¿Y entonces puedes dar de forma ilimitada, infinita, al mundo entero. Oren, ¿y puedo obtener placer de eso? Doctor Lehmann, infinitamente. Oren, ¿por qué no puedo obtener placer infinito para mí mismo? Doctor Lehmann, porque no tienes esas carencias tan grandes. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Una galleta y un café? ¿Y otras cosas? Dice Oren. Nah. Pues sí, tener una carrera, realizarme a mí mismo, realizar muchas cosas a distintos niveles. ¿Puedo dividir la vida en distintos niveles? Esto es lo que intentas hacer, dice Dr. Lehmann. Ahora sí, pero veo que todo lo que alcanzo, lo que obtengo, en algún punto se vuelve como ordinario, sin interés, ya no me suscitan ninguna emoción. Doctor Lehmann, correcto, porque dejaste de disfrutar la recepción. Oren, ¿por qué? Doctor Lehmann, porque así está organizada la naturaleza, de forma que quiere enseñarnos que el placer verdadero se encuentra en dar y no en recibir. Oren, ¿por qué? Doctor Lehmann, porque la recepción es limitada y dar no está limitado. Podemos verlo frente a nosotros. ¿Cuánto puedo comer? ¿Una ración o dos? Y eso es todo, o tres, quizá. Pero dar y disfrutar es ilimitado. Oren, pero hay una condición previa que yo quiera darte. Doctor Lehmann, hay un problema ahí y por eso estudiamos la sabiduría de la Kabbalah, para convencernos que es bueno amar a otros que están fuera de nosotros. Y dándole a esa persona, yo disfrutaré. Lo único que me falta es alcanzar el amor. El amor es la condición para el placer ilimitado, doctor Lehmann, ¿sí? Oren, una vez en una de sus charlas le escuché decir que la sabiduría de la Kabbalah, en hebreo significa la sabiduría de la recepción, porque nos enseña a recibir placer. Doctor Lehmann, así es. Así de simple es, pero hay ahí como un truco, un giro.
Ahora, lo que no entiendo es que la Kabbalah dice que el propósito de la creación es recibir placer. Darle a todos disfrute, dice el Dr. Lyman. Ahora, entonces, nosotros somos un deseo de recibir y entonces, ¿por qué no recibo placer? Doctor Lyman, porque tú quieres utilizar el deseo de recibir placer directamente para llenarte directamente. Y eso es imposible, porque ¿cuánto puedes recibir en ese deseo de recibir? Imagínate que todo está abierto. Sales a la calle y está todo abierto para ti. Restaurantes, tiendas, solo para ti. Los camareros están esperándote y te dicen, por favor, entre usted a la puerta del restaurante, esperándote. ¿Y qué obtienes a cambio de eso, Oren? Ay, es como un sueño. Doctor Lyman, ¿qué sueño? No hay placer en eso. Oren, ¿por qué? ¿Por qué se escapa el placer de ahí? ¿Por qué se desvanece? Doctor Lyman, eso puede pasarle solo a los niños pequeños que todavía no sienten a la otra persona que está a su alrededor. Pero a medida que crecemos, conectamos y somos más conscientes de los demás. Entonces, se hace también posible disfrutar solo si das y no recibes. Por muy irracional que suene. Ahora, en el libro del Zohar se dice que todos los placeres que la persona puede alcanzar en su vida es como una gota comparado con todos los placeres espirituales. Sí, dice el Dr. Lyman. ¿Puede explicarlo? Dr. Lyman, yo pongo un plato frente a ti ahora. ¿Qué obtienes? Sopa yemenita, dice Oren. Con pita yemenita también. ¿Cuánto vas a comer de eso? Oren, normalmente 2 platos, 2 raciones, y me acabo 2 platos y ya estoy que reviento. Ya no puedo ni respirar. Doctor Lyman, bueno, y ya está, eso es todo. Ahí se acaba. ¿Y por qué me dice acerca de esto? Dice Oren. Doctor Lyman, porque hay un límite al placer, hay un límite al placer que puedes recibir de ese modo. Oren, entonces todo está restringido si recibes directamente. Sí, hay un límite. No más de tu deseo. Y mira cuál es tu deseo. ¿Cuánto tienes de ese deseo? Muy poco, dice Oren. Doctor Lyman, ¿y cómo puedes recibir el mundo entero? Quiero todo. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué puedes hacer? Quiero esto, quiero esto, quiero esto otro, quiero lo otro. ¿Y sabes qué? Cuando yo era un niño, yo pensé que quería ser músico, compositor. Compositor, no el que está tocando, no, el que escribe, el compositor. Y quiero ser un artista y quiero componer y distintas cosas. ¿Y cuándo puedo tener tiempo de hacer todo eso? ¿Y es posible? ¿Cómo? Conectando con los demás y cada uno le da a los otros lo que les pueda dar. Y de eso resulta que cada uno de nosotros recibirá placer como si fuera compositor, como si fuera un músico y qué sé yo. Es como si en vez de todas las gentes del mundo que son tan creativos y tan artísticos y tan... De pronto te miro a ti y veo que eres una bailarina o un bailarín de ballet. Sí, así es como es. Podemos integrarnos con todo tipo de placeres. Oren. ¿Y entonces qué? ¿Tú extraes placer de todo? Doctor Lyman, sí, de forma real además, porque ¿cómo puedo alcanzar estas cosas si tomamos un experto de cualquier profesión? Puedo disfrutar
de todas esas cosas en el culmen de su arte y de su profesión. Ahora, entonces, ¿cuál es el secreto, doctor Lyman? Darles a todos y en la misma medida recibir de esos artistas. Ahora, entonces, el amor que desarrollas es como una entrada, un boleto al mundo de esa persona. En la medida que doy a esa persona, recibo de ella. Sí, por eso, dice Dr. Lyman, se llama la sabiduría de la Kabbalah. No es solo recibir, Kabbalah es recepción. Para recibir, primero tenemos que amar al otro como a ti mismo, conectar, acercarnos y después, a través de esas personas con las que tú conectas, necesitas respirar así hacia adentro todo lo que tienen en el mundo y hacerlo de forma que llegaremos a un gran disfrute. Oren, estamos acercándonos al final y quiero preguntarle acerca del placer. Ha dicho muchas cosas. ¿Qué es lo que tenemos que retener? Doctor Lyman, que si aprendemos a cómo recibir de forma correcta, alcanzaremos un estado en el que el mundo entero estará feliz, contento, porque todo el mundo querrá dar a todos los demás y serán capaces de disfrutar el mundo de la otra persona. Las relaciones entre las personas cambiarán y el mundo parecerá transparente. Podremos ver las fuerzas que actúan en el mundo, las fuerzas que están envolviendo al mundo y podremos sentir la internalidad de todos en la medida en la que los demás, todo el mundo abre sus corazones y llena a los otros. Oren, ¿y así tendremos placer y deleite? Sí, en el más elevado además. Oren, ¿qué le desea usted a la persona que ha empezado a estudiar la sabiduría de la Kabbalah en relación al placer y deleite? Doctor Lyman, le deseo una buena ración de sopa yemenita. ¿Y no gefilte fish? Bueno, a veces podemos encontrarlo ahí también. ¿Qué les desea en relación al placer? Que descubran que si tú les das a todos, recibirás de todos. Oren, muchas gracias, doctor Lyman, y gracias a todos por estar con nosotros. Hasta el próximo programa.